Mi esposa comenzó un chiste con sus amigas. ¿Cuál es la diferencia entre mi esposo y un felpudo? Todas esperaron el remate. Yo me levanté, un felpudo se queda en su sitio. Yo me voy. Nadie se rió. Llegué a casa del gimnasio antes de lo previsto. La cinta de correr se había estropeado a mitad de la carrera, y pensé que terminaría mi entrenamiento mañana. Mientras caminaba hacia nuestro edificio en la Condesa, me di cuenta de que las luces de nuestro apartamento estaban encendidas. Sonaba música. Sofía tenía a sus amigas de visita otra vez. Casi me doy la vuelta. Estas reuniones siempre seguían el mismo patrón. Yo entraba, saludaba, me reconocían apenas y luego me retiraba al dormitorio mientras ellas reían y bebían vino hasta la medianoche. Pero yo también vivo allí. No debería tener que esconderme en mi propia casa. Tomé el ascensor y abrí la puerta en silencio. Las risas me golpearon de inmediato, risas fuertes y despreocupadas que venían de la sala de estar. Dejé mi bolsa de gimnasio en la entrada y estaba a punto de anunciar mi llegada cuando oí la voz de Sofía. Vale, tengo uno. ¿Cuál es la diferencia entre mi esposo y un felpudo? La habitación se quedó en silencio. Podía imaginarlas inclinándose, esperando el remate. Mi mano se congeló en la bolsa de gimnasio. Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Carla interrumpió. Un felpudo tiene más columna vertebral. La habitación estalló en carcajadas. Me quedé allí, completamente inmóvil, escuchándolas reírse de mí. Casi, dijo Sofía entre risas. Al menos un felpudo sabe que su lugar está en el suelo. Javier se cree parte del mobiliario. Más risas. Copas de vino tintineando. Apreté con más fuerza la correa de la bolsa. Sofía, eso es terrible, dijo Ana, pero ella también se estaba riendo. ¿Qué? Es verdad. La semana pasada mencioné que quería electrodomésticos nuevos para la cocina, y 2 días después hay una batidora de pie en la encimera. Ni siquiera la pedí. Él simplemente compra cosas. Eso suena increíble, sin embargo, dijo Patricia. Es conveniente, claro, pero es como vivir con un Golden Retriever muy servicial. Todo entusiasmo, sin sustancia. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Ya estaba acelerado por el gimnasio, pero ahora corría por una razón completamente diferente. ¿Alguna vez se opone a algo?, preguntó Carla. Nunca. Ese es el problema. Podría literalmente decirle que me voy a Europa un mes con mis amigas, y él solo preguntaría cuándo recogerme en el aeropuerto. El grupo volvió a reír. Oí la voz de Carla elevarse por encima de las demás. Por el esposo más adiestrado de la Ciudad de México. Salud por eso, dijo alguien. Sinceramente, continuó Sofía, con la voz llena de diversión, no sé cómo he tenido tanta suerte. Trabaja, lo paga todo y no se interpone en mi camino. Es como tener un cajero automático viviente. Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo cristalizó. Yo no era su esposo. Era un recurso, una comodidad, el remate de un chiste. No entré furioso en la habitación. No exigí una explicación. No les di la satisfacción de ver mi reacción. En lugar de eso, recogí mi bolsa de gimnasio, volví a salir por la puerta y la cerré silenciosamente detrás de mí. Me senté en mi coche en el garaje durante 20 minutos. El motor no estaba en marcha. Simplemente me quedé allí, mirando la pared de hormigón frente a mí, reproduciendo todo lo que había oído. Este no era un comportamiento nuevo. Esta era solo la primera vez que lo oía en voz alta. Todos los comentarios despectivos, el afecto fingido en público, las peticiones constantes. Todo tenía sentido ahora. Ella no me amaba. Me usaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. ¿Dónde estás? Se suponía que ya estarías en casa. No respondí. En cambio, arranqué el coche y conduje hasta la casa de Ricardo en la Roma Norte. De camino, lo llamé. Hola, amigo. ¿Qué pasa?, respondió. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. Te lo explicaré cuando llegue. Hubo una pausa. De acuerdo. Sí, ven. Ya no iba a ser el remate del chiste,
pero tampoco iba a darle a Sofía la satisfacción de una gran salida dramática. No, iba a ser metódico, estratégico, y para cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde. Ricardo abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Me miró a la cara y se hizo a un lado. Entra. ¿Quieres una cerveza? Sí. Nos sentamos en su sofá y se lo conté todo. El chiste, las risas, el comentario del cajero automático viviente, todo lo que había oído. Nunca me gustó cómo te hablaba, amigo. Pero esto, sacudió la cabeza, esto es otra cosa. He terminado, Ricardo. Completamente terminado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí fue cuando empecé a planificar. Ricardo cogió un cuaderno e hicimos una lista, activos, cuentas, consideraciones legales. El contrato de alquiler del apartamento estaba solo a mi nombre, lo había firmado antes de casarnos. Todas las cuentas principales eran mías. Ella era solo una usuaria autorizada. La mayoría de los muebles eran míos de antes del matrimonio o cosas que yo había comprado. Mi teléfono seguía vibrando. Los mensajes de Sofía iban en aumento. Esto es ridículo. Vuelve a casa. ¿De verdad vas a ignorarme? Bien. Sé infantil. No respondí a ninguno de ellos. Necesitas solicitar el divorcio, dijo Ricardo. Documenta todo. Protege tus activos. Lo sé, pero necesito hacerlo bien. Necesito sincronizarlo perfectamente. Ricardo me miró. ¿Qué estás pensando? Ella me humilló delante de sus amigas. Voy a devolverle el favor. A las 2 de la madrugada, tenía un plan: solicitar el divorcio, mover mi dinero, cancelar las tarjetas de crédito, esperar el momento adecuado y luego entregarle los papeles delante del mismo público que se había reído de mí. Finalmente, le respondí a Sofía. Estoy bien. Me quedo en casa de Ricardo. Necesito algo de espacio. Ella respondió de inmediato. ¿Espacio? ¿Qué significa eso? Apagué el teléfono y me fui a dormir al sofá de Ricardo. Por primera vez en meses, me sentí lúcido. El domingo por la mañana, fui a una cafetería y pasé 6 horas investigando el Código Civil de la Ciudad de México. Divorcio sin culpa, proceso sencillo si no es disputado. Hice capturas de pantalla de nuestros extractos bancarios. Los patrones de gasto eran obvios: compras constantes en tiendas caras, visitas regulares al spa, juergas de compras, todo a mi costa. Sofía envió más mensajes. Javier, por favor, llámame. Me estoy preocupando. Seguí sin responder. El lunes por la mañana, tenía una cita con una abogada de divorcios. Su oficina estaba en Paseo de la Reforma, elegante y profesional. Llevé toda mi documentación. Ella revisó todo y me miró. Esto es muy sencillo. Tiene una posición fuerte. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 4 años. ¿Hijos? No. Propiedad compartida. El contrato de alquiler del apartamento está a mi nombre. La mayoría de las pertenencias son mías. Ella asintió. Esto debería avanzar rápidamente. Puedo tener los papeles redactados para el final de la semana. Pagué el anticipo. Al salir, Sofía llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego le envié un mensaje. Estoy bien. Solo necesito tiempo para pensar. El martes, abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente. Durante los días siguientes, transferí dinero en pequeñas cantidades, nada obvio, nada que activara alertas. Cambié mi depósito directo a la nueva cuenta. Eliminé a Sofía como usuaria autorizada en mis tarjetas de crédito. El saldo existente seguía allí, pero no podía hacer nuevos cargos. Actualicé los beneficiarios de mi seguro, cambié las contraseñas de mis cuentas personales y empecé a mirar estudios en la colonia Narvarte. El tono de los mensajes de Sofía cambió. Vale, ya has dejado claro tu punto. ¿Podemos hablar, por favor? El miércoles por la tarde, probó un enfoque diferente. Sé que nos oíste el sábado. Siento que sonara mal. Era solo una charla de chicas. Ya sabes cómo es.
Esta vez respondí. Hablaremos pronto. Eso le dio esperanza, la mantuvo complaciente. Necesitaba pensar que todo era salvable. Los papeles estarían listos para el lunes siguiente. El jueves por la noche, volví al apartamento. Sofía estaba allí y prácticamente se abalanzó sobre mí. Te he echado de menos. Estaba muy preocupada. El trabajo ha sido estresante, dije. Solo necesitaba despejarme. Se lo creyó al instante. Esa noche, mencionó que quería planificar otra reunión con sus amigas. Claro, lo que quieras, dije. Su alivio fue visible. Pensó que la crisis había terminado. Pensó que había ganado. El viernes, la abogada llamó. Los papeles estarán listos el lunes. ¿Cuándo quiere notificárselo? Ya le diré. Estoy esperando el momento adecuado. El sábado, Sofía estaba planeando un brunch con las mismas amigas. La ayudé a prepararlo. Había vuelto a ser la de siempre, despectiva, dándome órdenes. ¿Puedes ir a la tienda? Se me olvidaron los ingredientes para las mimosas. Claro. En realidad, compra champán bueno esta vez. No de ese barato. Compré la botella cara, sonreí al dársela. Ni siquiera me dio las gracias. Llegaron sus amigas, Carla, Ana, Patricia, el mismo grupo que se había reído del chiste del felpudo. Me mantuve en segundo plano, observándolas, escuchándolas. Sofía estaba en su elemento, interpretando a la anfitriona perfecta. Todavía no, pensé. Necesito tener los papeles del divorcio en la mano primero. Llegó el lunes. Los papeles fueron entregados en el apartamento de Ricardo. Los leí detenidamente: petición de disolución del matrimonio, división de bienes, aviso de terminación del contrato de alquiler. Todo estaba allí. Sofía no tenía ni idea. Seguí volviendo a casa cada noche, actuando como si todo fuera normal. Mencionó que planeaba una noche de vino y queso para ese sábado. Vamos a montar una buena. Probablemente habrá mucho ruido. Me mantendré al margen, dije. Me dio una palmadita en el brazo. Eres tan comprensivo. Esa semana, terminé de transferir el resto de los fondos movibles. Llamé al banco y cerré la cuenta conjunta. Notifiqué a nuestro arrendador del próximo cambio. Alquilé un trastero y empecé a sacar mis objetos personales gradualmente: libros, fotos, cosas que eran claramente mías. Sofía no se dio cuenta de nada. El viernes por la noche, confirmé el plan con Ricardo. Mañana por la noche, a la misma hora de antes. ¿La misma gente? ¿De verdad vas a hacerlo? Ella quería un público. Lo tendrá. El sábado por la tarde, salí del apartamento a las 6. Le dije a Sofía que iba a hacer recados. Conduje durante 1 hora, con los papeles del divorcio en un sobre en el asiento del copiloto. A las 7:30, regresé. La reunión estaba en pleno apogeo cuando entré. La misma escena que 2 semanas atrás: el vino fluyendo, las risas fuertes. Las mismas 4 mujeres sentadas en nuestra sala de estar. Sofía levantó la vista cuando entré. Oh, has vuelto pronto. Su tono era despectivo, ligeramente molesto por mi interrupción. Carla me miró. Todavía estamos en plena fiesta, Javier. La indirecta era clara: desaparece. Ya lo veo, dije. De hecho, necesito hablar con Sofía un momento. Sofía frunció el ceño. ¿No puede esperar? Estamos en medio de algo. Patricia, envalentonada por el vino, se rió. ¿Cuál es la diferencia entre Javier y un felpudo? El grupo se animó. Reconocieron la referencia al chiste anterior. Carla intervino. Un felpudo se queda en su sitio. Volvieron a estallar en carcajadas. Ana parecía un poco incómoda, pero aún así sonrió. Y un felpudo no merodea cuando intentas divertirte, añadió Sofía. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Tienes razón en una cosa, dije. La habitación empezó a callarse. Sintieron el cambio en mi tono. Un felpudo se queda en su sitio. Saqué el sobre y lo puse en la mesa de centro frente a Sofía.
Yo me voy. Sofía se quedó mirando el sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dudó, luego deslizó una uña bien cuidada bajo el sello. Sacó los papeles y empezó a leer. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de lo que sostenía. ¿Qué? Pasó a la segunda página, luego a la tercera. ¿Qué es esto? Carla se inclinó. Dios mío. Ana se tapó la boca. Patricia sacó su teléfono. Sofía me miró. Esto es. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. ¿Por un chiste? ¿Te divorcias de mí por un chiste? No por un chiste. Por un patrón. Me divorcio de ti porque me ves como un felpudo, un perro adiestrado, un cajero automático viviente. Tus palabras. Su rostro palideció. Yo nunca. Hace 2 semanas, aquí mismo. Lo oí todo. La habitación se quedó en completo silencio. ¿Me estabas espiando? Llegué a mi propio apartamento y oí a mi esposa burlarse de mí con sus amigas. Eso no es espiar. Es descubrir. Miró a sus amigas en busca de apoyo. Esto es una locura, ¿verdad? Decidle que es una locura. Nadie habló. Carla se movió incómoda. Ana miró al suelo. Patricia definitivamente estaba grabando. El contrato de alquiler del apartamento está a mi nombre, continué. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. Según la ley aquí en la Ciudad de México. Las cuentas conjuntas están cerradas. Las tarjetas de crédito están canceladas. Solo he cogido lo que es mío. La voz de Sofía se elevó. ¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Cómo se supone que voy a? Eso ya no es mi problema. Querías un felpudo. Resulta que necesitabas un proveedor. Hay una diferencia. Recogí mi bolsa de gimnasio de donde la había dejado junto a la puerta. La había colocado allí antes como una referencia deliberada a esa primera noche. Disfruten de la velada, señoras. Salí. No di un portazo. No esperé una respuesta. Simplemente salí con total compostura. Detrás de mí, oí la explosión de voces, la voz de Sofía elevándose por encima de las demás, pero yo ya estaba en el pasillo, ya me dirigía al ascensor, ya había terminado. Mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar a mi coche. Llamada tras llamada de Sofía. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Para cuando llegué a casa de Ricardo, tenía 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Los leí, viendo cómo pasaba por las distintas etapas. Primero, la ira. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Eres un cobarde. Todo el mundo te vio hacerme eso. Luego, la manipulación, lo siento. No quería decir esas cosas. Fue el vino el que hablaba. Podemos solucionarlo. Luego, la realidad práctica, mi tarjeta ha sido rechazada. La cuenta muestra un saldo de 0. ¿Cómo se supone que voy a comprar comida? Le envié un solo mensaje, contacta con mi abogada. La información está en los papeles. Luego, bloqueé su número. Ricardo me dio una cerveza. ¿Cómo te sientes? Libre. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi abogada se encargó de toda la comunicación. Sofía intentó llamar desde diferentes números. No respondí. Envió correos electrónicos. Se los reenvié a mi abogada sin leerlos. Para el miércoles, me enteré por amigos en común de lo que estaba pasando. Intentó reunir a su sistema de apoyo, pero no funcionó. Había llamado a Carla, pidiéndole quedarse con ella. Carla alegó que su casa era demasiado pequeña. Había llamado a Ana. Ana dijo que estaba de viaje por trabajo. Patricia ni siquiera le devolvió la llamada. Un amigo en común me reenvió capturas de pantalla de su chat de grupo. No las había pedido, pero las leí de todos modos. Patricia había escrito, no puedo creer que eso acaba de pasar. Carla respondió, me siento mal, pero también fue algo increíble. Ana escribió, no deberíamos habernos reído de esos chistes.
La animamos. Patricia replicó, oh, por favor. Cosechó lo que sembró. No apoyaban a Sofía porque estuvieran de acuerdo conmigo. Se distanciaban porque ella ya no les era útil. Sin acceso a mi dinero y estilo de vida, no tenía nada que ellas quisieran. Empecé a buscar apartamentos en serio, encontré un estudio en la Narvarte, más pequeño que el que tenía, pero era mío. Solo mío. Firmé el contrato de alquiler y empecé a mudarme. Solo me llevé lo que era claramente mío del apartamento de la condesa, mis libros, mi ropa, mis aparatos electrónicos. Dejé todas sus pertenencias intactas. Dejé los muebles que compramos juntos. No quería nada de eso. Eran artefactos de una vida que me alegraba dejar atrás. La segunda semana después de la confrontación, recibí otra captura de pantalla reenviada. Sofía había intentado hacer compras con las tarjetas de crédito canceladas. Todas y cada una fueron rechazadas. Había comprobado la cuenta conjunta y la había encontrado cerrada. Había llamado al banco y descubierto que no tenía autoridad sobre ninguna de mis cuentas. Su estilo de vida se desmoronaba en tiempo real, y finalmente estaba entendiendo la situación. No tenía ingresos, ni ahorros, ni plan B, ni sistema de apoyo. Se mudó con su hermana a Naucalpan. Me enteré por Clara, una amiga de la universidad que se había puesto en contacto conmigo después de oír hablar de la separación. Quedamos para tomar un café. Te veo diferente, dijo Clara. ¿Más ligero? Vuelvo a sentirme yo mismo. Todos nos preocupábamos por ti, ¿sabes? Esa relación parecía agotadora. Me di cuenta entonces de que mis amigos habían visto lo que yo no podía. Me habían visto desaparecer lentamente en el papel de proveedor, de felpudo, de recurso, y ahora me veían volver. Empecé a ir al gimnasio regularmente de nuevo, sin prisas por volver a casa para evitar juicios. Empecé a hacer ciclismo de montaña, algo que siempre había querido hacer pero que Sofía había calificado de aburrido. Pasaba los fines de semana de excursión en el desierto de los leones. Leía libros, cocinaba para mí, me reencontraba con amigos que había descuidado durante el matrimonio. Mi vida volvió a ser mía. El divorcio avanzó rápidamente, sin oposición. Sofía no tenía los recursos para luchar. Sin pensión alimenticia, ya que el matrimonio fue corto y ella era capaz de trabajar. La división de bienes fue sencilla, todo lo que yo había aportado al matrimonio o comprado durante él, se quedó conmigo. 6 semanas después de haberme ido, el divorcio se finalizó. La cita en el tribunal fue breve y protocolaria. Sofía ni siquiera asistió. Mi abogada dijo que lo había firmado todo sin protestar. Salí del juzgado sintiendo nada más que alivio. Pasaron 3 meses. Conseguí un ascenso en el trabajo. Mi concentración y energía habían vuelto. Estaba ahorrando dinero por primera vez en años. Sin cargos sorpresa, sin peticiones constantes, solo un progreso constante y deliberado hacia mis propios objetivos. Salí con gente de forma casual. Nada serio. No tenía prisa por meterme en nada. Pero era agradable pasar tiempo con personas que me veían como una persona, no como un recurso. Apenas pensaba ya en Sofía. Cuando lo hacía, no sentía ira, ni satisfacción por sus problemas, solo indiferencia. Era un capítulo cerrado, ni siquiera uno particularmente importante. Un sábado por la mañana, 4 meses después del divorcio, me detuve en un cielito querido café en Coyoacán antes de un paseo en bicicleta. Estaba revisando mi teléfono mientras esperaba mi pedido cuando oí una voz familiar. Javier. Levanté la vista. Sofía estaba de pie allí. Se veía diferente, menos pulida. Sin ropa cara ni peinado de peluquería. Solo unos vaqueros sencillos y una camiseta lisa. Parecía cansada, pero intentaba aparentar estar arreglada. Hola, dije. Me dedicó una sonrisa incómoda. No estaba segura de si debía decir algo. Hola. Hubo una pausa. No ayudé a llenar el silencio. ¿Te ves bien? ¿Realmente bien? Gracias. ¿Podemos hablar un minuto? Sé que no tengo derecho a pedirlo. Miré mi reloj. Tengo unos minutos. Nos apartamos del mostrador.
Quería disculparme, dijo. De verdad, no como antes. De acuerdo. Fui horrible contigo. Lo veo ahora. Me aproveché de tu amabilidad y me burlé de ti por ello. Así eras tú. Ahora soy diferente. He tenido que serlo. Bien por ti. No estaba siendo sarcástico. Sinceramente, no me importaba lo suficiente como para ser sarcástico. Lo perdí todo, ¿sabes? El apartamento, los amigos, el estilo de vida. ¿Lo oí? ¿Valió la pena destrozar nuestro matrimonio así? Yo no lo destrocé. Lo dejé. Hay una diferencia. Delante de todo el mundo. Me humillaste. Tú me humillaste durante meses, quizás años. Yo solo igualé al público. Se quedó callada un momento. Supongo que me lo merezco. Esto no se trata de merecer nada. Se trata de consecuencias. ¿Me odias? No. Su expresión cambió, casi esperanzada. Entonces hay una oportunidad. No. No te odio, pero tampoco me importas. Estamos divorciados. Hemos terminado. Eso es todo. El barista gritó mi nombre. Cogí mi café y me volví hacia Sofía. Espero que las cosas te vayan bien. De verdad. Empecé a caminar hacia la puerta. Javier. Me detuve y me giré. ¿De verdad fuiste tan infeliz todo el tiempo? Fui el remate de un chiste del que no sabía que formaba parte. ¿Tú qué crees? Salí a la luz del sol, me subí a mi bicicleta y me dirigí hacia el desierto de los leones. Los árboles empezaban a mostrar sus colores de otoño. El sendero se extendía ante mí, claro y abierto. Pensé en el encuentro durante unos 5 minutos. Luego me concentré en el sendero, el ritmo del pedaleo, el aire fresco, la libertad de no tener ningún sitio al que ir y nada que demostrar. El felpudo se había ido, y nunca había mirado atrás. Pasé esa tarde recorriendo el desierto de los leones, tomando senderos que nunca antes había explorado. Sin horarios, sin nadie esperándome. Solo la bicicleta, el sendero y la tranquilidad del bosque. Cuando volví a mi apartamento en la Narvarte, me preparé la cena, algo simple, un salteado con verduras del mercado. Comí en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. ¿Quieres tomar algo mañana? Sí, suena bien, respondí. Clara también había enviado un mensaje. Club de lectura la semana que viene. ¿Vienes? Definitivamente. Esta era mi vida ahora, simple, pacífica, mía. Sin exigencias constantes, sin andar con pies de plomo, sin preguntarme si estaba haciendo lo suficiente o siendo suficiente. Simplemente existía, y eso era suficiente. El domingo por la mañana, me encontré con Ricardo en una cafetería, una diferente a la de ayer. Hablamos de cosas normales, el trabajo, su nueva novia, los planes para las fiestas. Te veo muy bien, amigo, dijo. Mejor de lo que te he visto en años. Me siento bien. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé. Realmente lo pensé. No, no por haberme ido. Quizás por haberme quedado tanto tiempo. Ricardo asintió. ¿Intentó volver a contactarte después de ayer? No. Creo que finalmente lo entiende. Terminamos nuestro café y caminamos por el barrio. La mañana estaba despejada, el tipo de día de otoño en la Ciudad de México que te hace recordar por qué vives aquí a pesar de la contaminación. ¿Sabes qué es curioso?, dije. Pensé que me sentiría enfadado o amargado. Pensé que habría un peso que llevaría conmigo, pero no hay nada. Es solo alguien a quien solía conocer. Ese es probablemente el resultado más saludable posible. Sí, dije. Yo también lo creo. El lunes por la mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Por una fracción de segundo, la vieja ansiedad se apoderó de mí. La versión de mí que estaba casado con Sofía se habría preocupado inmediatamente, preguntándose qué había hecho mal. Pero yo ya no era esa persona. Javier, siéntate. Quería hablar contigo de algo. Claro.
Tu trabajo en los últimos meses ha sido excepcional. He notado un cambio real. Más concentración, más iniciativa. Hagas lo que hagas, sigue así. Sonreí. Gracias. Lo aprecio. Tenemos una vacante para un puesto senior. Me gustaría que consideraras postularte. Significaría más responsabilidad, mejor salario, y sinceramente, creo que estás preparado para ello. Hace 6 meses, habría dudado, preocupado por cómo las horas extra podrían afectar a Sofía, si se enfadaría porque estuviera menos en casa. Ahora, solo pensé en si quería el desafío. Estoy interesado. Envíame los detalles. Excelente. Te enviaré un correo electrónico esta tarde. Volví a mi escritorio sintiéndome lleno de energía. El ascenso no estaba garantizado, pero el hecho de que me estuvieran considerando se sentía como una validación, no de mi valor como recurso o proveedor, sino de mis capacidades reales. Esa semana en el trabajo, una colega se detuvo en mi escritorio, Andrea del equipo de marketing. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos, pero nunca habíamos hablado mucho fuera del trabajo. Hola, he oído que ahora estás soltero, dijo. Algunos de nosotros vamos a una noche de trivial el jueves. ¿Quieres venir? Sonreí. Claro, suena divertido. Me entregó un folleto con los detalles. Genial. Nos vemos allí. No era una cita, solo una invitación amistosa. Pero hace 6 meses, habría pensado inmediatamente en la reacción de Sofía, en lo que diría, si se enfadaría. Ahora, solo pensé en si quería ir, y si quería. El martes por la tarde, me encontré con alguien a quien no había visto en años, el profesor Morales de la universidad. Estaba sentado en la misma cafetería donde tuve ese encuentro con Sofía, corrigiendo exámenes. Javier Garza, ¿eres tú? Me giré. Profesor Morales. Vaya. Han pasado, ¿qué? 8 años al menos. Siéntate, siéntate. ¿Qué has estado haciendo? Hablamos durante 1 hora. Le conté sobre mi trabajo, sobre el posible ascenso. Me encontré mencionando el divorcio, aunque lo mantuve breve. Pasar por un divorcio. Eso es duro, dijo. Pero pareces estar manejándolo bien. Lo estoy. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Me estudió por un momento. Sabes, te recuerdo en mis clases. Estudiante brillante. Pero siempre parecías estar conteniéndote, como si tuvieras miedo de ocupar espacio. Esa observación me golpeó más de lo que esperaba. Sí, dije. Creo que ha sido un patrón para mí. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a ocupar espacio, a creer que lo valgo. Él sonrió. Esa es la mejor educación que puedes recibir. La mayoría de la gente nunca aprende esa lección. Intercambiamos información de contacto antes de despedirnos. Mencionó un grupo de networking para profesionales de nuestro campo, dijo que debería ir a la próxima reunión. Le dije que lo haría. El jueves por la noche, me reuní con Andrea y otros 3 colegas en un bar en la colonia Juárez. Formamos un equipo para el trivial. Descubrí que era bueno en preguntas de historia. Quedamos en tercer lugar y ganamos una ronda de bebidas. De camino a casa, me di cuenta de que había pasado 3 horas sin pensar en mi divorcio ni una sola vez, sin darle vueltas al pasado, sin planificar el futuro, solo existiendo en el momento y disfrutándolo. El viernes por la tarde, recibí un mensaje inesperado de Ana, la amiga de Sofía de las reuniones. Hola, Javier. Sé que probablemente es raro que te escriba. Solo quería decir que siento cómo te tratamos. Fuimos terribles, y no te lo merecías. Debería haber dicho algo en lugar de seguir la corriente. En fin, lo siento. Me quedé mirando el mensaje un minuto, luego respondí, aprecio que lo digas. Se necesita valor para admitir cuando te equivocas. Estás siendo mucho más amable de lo que merezco, pero gracias. Todo está bien, escribí, y lo decía en serio. No estaba interesado en guardar rencores ni en coleccionar disculpas. Ya había pasado página. El hecho de que algunas personas se dieran cuenta de sus errores era su viaje, no el mío. El sábado, saqué mi bicicleta hacia la Marquesa, recorrí durante horas la carretera,
Me detuve a comer quesadillas y hablé con otros ciclistas sobre senderos y bicicletas y nada de importancia. Una mujer de mi edad inició una conversación mientras ambos mirábamos un mapa de senderos. Se llamaba Jessica. Estaba entrenando para un triatlón. ¿Alguna vez has hecho uno?, preguntó. No, pero lo he pensado. Deberías. Hay uno para principiantes la próxima primavera. Buena comunidad. Hablamos durante 20 minutos sobre entrenamiento, rutas y las mejores tiendas de bicicletas de la ciudad. Me dio su número. Por si alguna vez quieres un compañero de ruta. Lo guardé. No sabía si lo usaría, pero fue agradable que me vieran de nuevo como una persona. No como un proveedor, no como un recurso, solo como alguien a quien le gustaban las bicicletas. El domingo por la mañana, me desperté en mi pequeño apartamento y preparé café. Me senté en mi balcón con el aire fresco de la mañana, pensé en todo lo que había sucedido en los últimos 4 meses. La humillación, la planificación, la confrontación, las secuelas, el divorcio, la reconstrucción. Todo parecía lejano ahora, como si le hubiera sucedido a otra persona. Esa versión de Javier que se había quedado helada en su entrada escuchando a su esposa burlarse de él se sentía como una persona diferente. Yo ya no era él. Había caminado a través del fuego y había salido por el otro lado, más fuerte, más lúcido, libre. Esa tarde, hice algo en lo que había pensado durante años, pero nunca había llevado a cabo. Fui a un centro comunitario local y me inscribí como voluntario. Tenían un programa para enseñar conocimientos financieros básicos a personas que lo necesitaban, planificación de presupuestos, estrategias de ahorro, cómo evitar préstamos abusivos. La coordinadora, una mujer llamada Laura, me entrevistó brevemente. ¿Qué te interesó en el voluntariado?, preguntó. Soy bueno con el dinero, y creo que todo el mundo merece entender cómo gestionarlo, independientemente de su situación. Esa es exactamente la actitud que necesitamos. ¿Puedes empezar el próximo sábado? Absolutamente. Al salir de ese centro comunitario, sentí algo que no había sentido en años, un propósito que no tenía nada que ver con proveer para otra persona o cumplir las expectativas de otra persona. Se trataba de usar mis habilidades para ayudar realmente a la gente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. ¿Excursión el próximo fin de semana? Absolutamente. Terminé mi café y me preparé para el día. No tenía planes, ni obligaciones, solo tiempo, espacio y posibilidades. El felpudo se había ido, y al irse, se había encontrado a sí mismo. A veces pensaba en Sofía. Me preguntaba si habría resuelto sus cosas, si habría aprendido algo de lo que pasó. Pero la mayoría de las veces, no pensaba en ella en absoluto. Era parte de mi pasado, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Y yo estaba ocupado escribiendo nuevos capítulos. Mejores. Unos en los que yo era el autor, no solo un personaje secundario en la historia de otra persona. El sol se abrió paso entre las nubes, proyectando luz sobre mi balcón. Cogí mi chaqueta y salí por la puerta. La ciudad esperaba. Mi ciudad, mi vida, mis términos. Y eso se sentía exactamente bien. El sábado siguiente, me presenté a mi primera sesión de voluntariado. 5 personas en la clase, una madre joven, un hombre mayor recientemente desempleado, una pareja que ahorraba para una casa. Pasamos 2 horas en los conceptos básicos del presupuesto, seguimiento de gastos, necesidades frente a deseos, fondos de emergencia. Una mujer llamada Jimena levantó la mano. ¿Y si ya estás atrasado? Entonces empiezas desde donde estás, dije, no desde donde desearías estar. Al final, un hombre llamado Guillermo me dio las gracias. Me daba vergüenza no saber estas cosas. Estás aprendiendo. Eso es lo que importa. Caminando hacia mi coche, me di cuenta de algo. Me sentía genuinamente útil. No como el cajero automático de alguien, sino ayudando a la gente a desarrollar habilidades que perduraran. 2 semanas después, asistí al evento de networking del profesor Morales, lleno de profesionales de diversas industrias. Pasé la noche haciendo conexiones genuinas basadas en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Una mujer llamada Diana me habló del trabajo voluntario. Eso demuestra carácter, dijo. Lo hago porque quiero. Ella sonrió.
Eso es lo que lo hace valioso. Me fui con contactos prometedores y una invitación para hablar en un panel en una universidad local. Conduciendo a casa esa noche, tomé un desvío pasando por el apartamento de la condesa. No porque estuviera pensando en el pasado, solo porque estaba de camino y tenía curiosidad. Las luces estaban encendidas en lo que solía ser mi sala de estar. Alguien más vivía allí ahora. La historia de otra persona se desarrollaba en esas habitaciones. La mía había seguido adelante. Me detuve un momento y miré hacia las ventanas, tratando de sentir algo, ira, arrepentimiento, tristeza, cualquier cosa. No había nada. Solo un edificio donde solía vivir. Solo un capítulo que había terminado. Seguí conduciendo. De vuelta en mi apartamento en la Narvarte, preparé té y me senté en mi balcón. Ya era finales de octubre, 5 meses desde la confrontación. El aire tenía esa cualidad fresca que prometía lluvia. Pensé en el hombre que había sido, el que había llegado a casa del gimnasio esa noche y había oído a su esposa llamarle felpudo. Ahora me parecía un extraño. Ese hombre había creído que su valor estaba ligado a cuánto podía dar, cuánto podía proveer, cuán poco espacio podía ocupar. Había pensado que el amor significaba borrarse a uno mismo para hacer sitio a otra persona. Ahora lo sabía mejor. El amor verdadero no te disminuye. No requiere que seas más pequeño para que otra persona se sienta más grande. El amor verdadero construye a ambas personas. ¿Y estar solo? Estar solo era infinitamente mejor que estar con alguien que te veía como un recurso. Mi teléfono sonó. Ricardo. Hola, amigo. ¿Quieres desayunar mañana? Hay alguien que quiero que conozcas. ¿Quién? Solo confía en mí. Sonreí. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? Mercado Roma. 9 de la mañana. A la mañana siguiente, me encontré con Ricardo en el mercado. Estaba con una mujer que no reconocí. Tenía mi edad, una sonrisa fácil y vaqueros manchados de pintura. Javier, esta es Mónica. Mónica, este es mi amigo del alma, Javier. Me estrechó la mano. Ricardo me ha hablado mucho de ti. ¿Todo mentiras? Seguro. Ella se rió. En realidad, todo cosas buenas. Dice que estás haciendo un trabajo voluntario interesante. Cogimos comida y nos sentamos. Mónica era una artista que también impartía talleres para jóvenes en riesgo. Hablamos de participación comunitaria, de encontrar un propósito y ayudar a los demás, de creatividad y resolución de problemas. No era una encerrona. Ricardo no estaba tratando de emparejarnos. Solo pensó que dos personas con valores similares deberían conocerse. Y tenía razón. Al final del desayuno, Mónica y yo habíamos intercambiado números y me había invitado a visitar su taller juvenil alguna vez. Me vendría bien alguien que entienda de dinero, dijo. Estos chicos necesitan saber sobre presupuestos y planificación financiera, no solo sobre arte. Estaré encantado de ayudar. De vuelta a mi coche, le di las gracias a Ricardo. ¿Por qué? Por estar ahí. Esa primera noche, cada paso después. No juzgaste. Solo ayudaste. Se encogió de hombros. Eres mi hermano. Eso es lo que hace la familia. Aún así, gracias. Él sonrió. Lo estás haciendo bien, Javier. Realmente bien. Estoy orgulloso de ti. Ese jueves, fui a la noche de Trivial con Andrea y los demás del trabajo. Nos lo pasamos genial. No ganamos, pero estuvimos cerca. Después, algunos de nosotros fuimos a por unos tacos para cenar. Andrea se sentó a mi lado. Sabes, todo el mundo en el trabajo ha notado el cambio en ti. Pareces más feliz. Soy más feliz. ¿Qué cambió? Pensé en cómo responder a eso. Dejé de vivir para la aprobación de otra persona y empecé a vivir para mí mismo. Ella asintió. Eso es valiente. No se sintió valiente. Se sintió necesario. Hablamos hasta medianoche sobre el trabajo, sobre la vida, sobre lo que queríamos para nosotros mismos. Era inteligente y divertida y me veía como una persona, no como un papel.
Cuando nos fuimos, me abrazó para despedirse. A la misma hora la semana que viene. Definitivamente. Caminando hacia mi coche, me sentí satisfecho. No desesperado por la conexión, no solo, simplemente abierto a lo que viniera después. Llegó noviembre, 6 meses desde que todo había cambiado. Conseguí el ascenso. El puesto senior venía con un aumento significativo y más responsabilidad. Lo celebré con Ricardo y Clara. Por los nuevos comienzos, Clara levantó su copa. Por los nuevos comienzos, repetimos. Esa noche, acostado en la cama en mi apartamento de la Narvarte, pensé en lo lejos que había llegado. Desde ese momento de horror helado en la entrada hasta esto, hasta una vida que era genuinamente mía. La metáfora del felpudo parecía casi divertida ahora. Los felpudos son pisoteados. Se quedan en su sitio pase lo que pase. Yo no era un felpudo. Nunca lo había sido. Solo había sido alguien que no conocía su propio valor, alguien que confundía la complacencia con el amor. Ahora lo sabía mejor. Y nunca olvidaría esa lección. Me dormí fácilmente. Sin ansiedad, sin dudas, solo paz. El felpudo se había ido. Y al irse, se había encontrado a sí mismo.